tardes, amigas, amigos de Ciudad Radio. Bienvenidos al programa Enigmas de nuestro universo, que es una coproducción de La Zona Oscura y de su programa favorito, Oye Ciencia. Y aquí tengo un par de invitados bien interesantes que vamos a platicar de un tema del Área 51. A Tiberio Sánchez. ¿Cómo estás, Tiberio? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y a Mario Morales, contactado. Su servidor Miguel Segura, y les damos esta bienvenida a este programa que yo creo que va a estar súper interesante. Quédese con nosotros. Entonces, pues vamos a platicar de este tema tan controvertido que es la zona del Área 51. Pues no sé si quisieras abrir, Tiberio, con una intro. Claro que sí, mucho gusto que tengan ese interés por estos misterios, ¿verdad? Que para la humanidad son verdaderamente esenciales. Pues miren, ¿qué es el Área 51? El Área 51 es un área que se encuentra en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Más o menos se encuentra a unos 150 kilómetros al norte de Las Vegas, de la ciudad de Las Vegas. Esa Área 51 fue utilizada o fue creada por el gobierno de los Estados Unidos supuestamente para crear tecnología revolucionaria de punta y de nueva generación de origen militar. En aquella época en la que estaba la Guerra Fría, quisieron hacer un área donde estuviera muy discreta la situación para poder fabricar todo este tipo de armamento militar sofisticado, ya que estaba la Guerra Fría con la Unión Soviética. Ahí se crearon algunos aviones revolucionarios. Recordemos aquel Blackbird, el SR-71, el pájaro negro, creado por la fábrica de tecnología militar Lucas. Le siguieron el U-2, que era un avión espía que podía navegar a 70 kilómetros de altura, con lo cual estaba lejos del alcance de los radares y de los misiles de la época. No fue sino hasta los rusos que lograron tumbar un U-2, que ahí mismo se creó un nuevo avión, el A-12. Pero aquí ocurren otras cosas interesantes, ¿verdad? Que vamos a ver poco a poco, que es la cuestión de la tecnología inversa, es decir, tecnología recobrada de naves extraterrestres estrelladas, digamos, de lo que conocemos como el fenómeno OVNI. Vamos a dar esta entrada y vamos a ver qué opina nuestro compañero contactado, Mario Morales. Bueno, pues dentro de todo lo que se habla, historias anécdotas y todo lo que hablan de la tecnología que hay, pues realmente yo, durante todo lo que he escuchado y he visto, yo he llegado, digamos, a una conclusión en que pues es como una cortina de humo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, para justificar el área, para empezar, la ponen como secreta por cuestiones militares, llámese construcción de aviones o armamento, etcétera. Pero en realidad, más bien se esconde algo atrás de eso. ¿Qué sucede? Que últimamente, no sé si ustedes recordarán, cuando el gobierno supuestamente empieza a hacer preguntas, ¿no? Empieza la gente igual a agitarse y decir dónde están sus impuestos, dónde está esa claridad que supuestamente existe, ¿no? Porque al final de cuentas pues no existe. Entonces, todas esas historias que se dicen de los proyectos que tienen, pues realmente sí hay una veracidad en el sentido de la producción de nuevas tecnologías, pero no tecnologías secretas entre humanos, con la ciencia, que se lleve de la mano con la ciencia. Más bien es de las operaciones secretas. Ahora sí que atrás del secreto, del mismo secreto, hay otro secreto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que mientras se pueda sostener, pues seguirán con el cuento del armamento, de los aviones, de las bombas, etcétera. Pero sin embargo hay algo más profundo. Yo, por ejemplo, la información que tengo ya desde hace años es de que el gobierno ya tiene naves, ahora sí que clonadas, vamos a decirlo así entre comillas, de naves extraterrestres, ¿sí? Entonces no tienen la misma capacidad, no tienen la misma tecnología, pero sí ya hay una réplica, ¿sí?, de ese tipo de naves. En algunos, las formas tal vez no puedan, como las que yo he visto, que se deforman o se transforman. Ajá. Pero sí tienen tal vez lo que es la invisibilidad, cierta velocidad,
pero como lo que es velocidad de pensamiento o lo que es portales o todo ese tipo, yo siento que todavía, o hasta donde yo sé y creo, que no han llegado a ese nivel, que eso es lo que buscan, ¿no? Porque si esa tecnología como la que tienen ellos ya la tuviera el gobierno al 100, olvídense, ¿no? Claro. Ya otro cantar sería, Sí, y ellos se darían por hecho de que ellos son los meros meros, ¿no? Claro. Pero sin embargo, como no existe todavía esa certeza y esa seguridad, pues se van pasito a pasito. Ellos saben de antemano que todavía no alcanzan ni el principio del comienzo de ese tipo de tecnología. Entonces, para mí la área es una cortina de humo, una distracción, cuando en verdad ya hay más tecnología de la que la humanidad se puede imaginar. Sí, lo que sí tenemos que puntualizar del lado de la ciencia, pues es que realmente no van a tener un área militar donde cualquiera pueda colarse. Es decir, por ejemplo, en el corazón de Washington o en el corazón ¿verdad? De alguna ciudad, Así donde es. sería más fácil la intromisión de extraños. Tal como puntualizó aquí Tiberio, pues está en un área inaccesible, porque es una zona desértica totalmente, desierto de Nevada, y precisamente fueron allá a poner esa famosa Área 51, donde sí es muy probable que se esté haciendo, ¿verdad? Toda clase de tecnologías como para armamento, como de los proyectos ultrasecretos, como es el YouTube, el avión que espía, que pues durante la época de la Guerra Fría, pues fundamentalmente querían cubrirse, ¿verdad? Cubrirse de sus enemigos. Entonces es muy probable que sí se hayan realizado todo tipo de experimentos, de armas, de avances tecnológicos, ¿verdad? Por supuesto, no podemos tampoco descartar la posibilidad de que hayan recuperado naves y que se les haya hecho ingeniería inversa. De hecho, hay pues un personaje muy sonado en la red que es Bob Lazar, Así es. que precisamente él dice que trabajó en un área cercana al área 51. ¿Qué nos podrías comentar, Tiberio? Así es, mire, no hay duda de que efectivamente se requiere de un lugar discreto para fabricar armamento nuclear, digo, y armamento militar y también nuclear, porque ahí también tienen un área para explosiones nucleares, ahí en el área 51. No cabe duda de que pues existe un área pues discreta para hacer todo ese tipo de experimentos e investigaciones al resguardo de los enemigos políticos. Pues miren, por ahí en 1989, este señor muy singular, Bob Lazar, dijo que había trabajado en el Área 51 y mostró unas credenciales de ingeniero que había estudiado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues miren, él afirmaba que en el Área 51 se trabajaba incluso con extraterrestres vivos, recuperados de naves, y que tenían las naves ahí recuperadas de los estrellamientos que históricamente sabemos que ocurrieron en Aztec, en Roswell o en Arizona. Entonces ahí se empezó un gran borlote en toda la cuestión de la comunicación de la gente que quería saber. El área es un área muy secreta, está resguardada completamente. Incluso hay una ley para las líneas aerolíneas de que no pueden pasar por arriba del área 51 sobre ciertas advertencias y multas si así lo hacen. Pues miren, aquí hay una controversia. Por un lado, es cierto que por ahí hubo datos de que hubo un estrellamiento en Roswell en 1948. Todo esto, antes ocurrió un hecho, cuando se destapó el fenómeno OVNI, como los platillos voladores, que fue el 24 de junio de 1947, con la observación de Kenneth Arnold. Cuando cae la censura, que se requiere ya la creación de un área especial para este tipo de investigaciones, es cuando ocurre un accidente. Ocurre el 7 de enero de 1948 con el capitán Mantell. El capitán Mantell era un piloto muy adiestrado de la Segunda Guerra Mundial, que estaba piloteando en esa época un avión Mustang P-51. En eso se acerca un ovni. Él estaba resguardado por otros dos aviones militares también de sus subalternos, los cuales deciden regresar a la base por cuestiones de falta de combustible. Pero él dice, no, voy a seguir ese ovni.
y manda a decir a la base, ¿saben qué? Está grandísimo, voy a subir más y más. Se perdió la comunicación. Ahí nunca más se encontró supuestamente el cuerpo de Manter, se encontró el avión ahí destrozado, y las autoridades dijeron algo más increíble que el mismo fenómeno OVNI. Dijeron que un capitán tan adiestrado como el capitán Manter se había ido persiguiendo al planeta Venus. Ese nada más. Ahí cae la censura y cae la cuestión de crear un área reservada para ese tipo de investigaciones. Ahora, con lo que decía Bob Lazar. Sin embargo, Bob Lazar después fue muy desacreditado. Él después dijeron que todas sus credenciales eran falsas, que supuestamente nunca había trabajado en el Área 51 y que no era cierto, que nunca había sido físico. Y aparte tenía por ahí unas cuestiones de faltas a la autoridad, como supuestamente un arreglo con la prostitución y que tenía las faltas por tener sustancias nocivas. Bueno, total, que fue totalmente desacreditado, como ocurre en el fenómeno OVNI. Sin embargo, dejó la clave ahí, que suele ser muy controvertida, y que el Estado ha tratado el gobierno de alguna manera de desacreditar, decir, bueno, a lo mejor sí es cierto todo eso que están investigando, porque ahorita vamos a ver ese salto tecnológico que ha tenido la humanidad en 50 años, mayor que el de 2000 años para atrás. ¿A qué se debe? ¿A una casualidad? Yo creo que no. Vamos a ver a qué dice aquí nuestro compañero contactado al respecto. Pues yo tengo una opinión, por ejemplo, yo vuelvo a esto, del tiempo que yo tengo observando, viendo videos de contactados, ahora sí que como le llaman, de las supuestas historias que sacan, ¿no? Todo lo que es el conflicto mediático, pues yo tengo mi conclusión. El Área 54 en su momento se dio por sus razones que tenían que darse, pero hay que irnos con un pensamiento un poquito más allá, volarnos un poquito la barda, dijeran por ahí, para poder darte cuenta que con ese tipo de tecnología, con ese tipo de seres, como que no hay límite. Entonces voy a lo que siempre he dicho: cae una nave y ¿cómo es posible que no se la pueden llevar? ¿Cómo es posible que no la puedan rescatar? ¿Sí? ¿Cómo es que se las dejan a los militares? ¿O cómo es que dejan que ellos indaguen ahí entre lo que quedó de la nave, o los tripulantes, lo que sea? A mí se me hace ilógico por la tecnología que ellos tienen, como abrir portales, como cuando se habla del rapto de aviones completos, barcos. Entonces, ¿cómo es posible que no se puedan llevar una nave? Entonces, todo eso para mí lleva un doble juego, varias vías, ¿sí? En las que puede ser el comienzo de una divulgación y como pretexto la caída de un ovni. Tal vez, si ustedes se ponen a ver, como todas las situaciones que han pasado o siguen pasando, como sismos, enfermedades y todo eso para mí, desde un punto de vista personal, son tácticas psicológicas. Es para ver la reacción de la humanidad, a qué nivel y de qué manera se mueven. Entonces, toda la tecnología de los gobiernos, todos los descubrimientos de los gobiernos, todo eso es psicología. Porque hace cuántos años, cuando se empezaba a hablar del MK Ultra, así es, nadie creía y decían, pura fantasía y todo. Bueno, conforme se va avanzando y se va descubriendo, efectivamente, ¿no? Le dan la razón a que existe el MK Ultra. Entonces es lo mismo que yo les puedo decir. Ahorita se habla de manipulación de información, manipulación en las masas. Así es. Entonces todo es psicología. Todo es psicología, y de acuerdo a lo que ellos emplean es a donde ellos te quieren llevar, hacia ese tipo de situaciones o a ese tipo de creencias también. Cuando tú tienes el chance de ver las naves, cómo bajan, cómo suben, cómo desaparecen, todo lo que se puede hacer, dices, por favor, yo fuera uno de ellos, yo ya hubiera recogido el vehículo. Bueno, fíjate, me sorprende la posición del contactado, ¿no? Sí, en claro. este tema, porque se podría decir que él vendría a apoyar este tema, ¿no? Así es. Pero bueno, qué bueno que contamos, ¿verdad?, con diferentes opiniones. Claro. Y por supuesto lo que nos llama la atención a todos es
que en el Área 51 precisamente se desarrollaron proyectos ultrasecretos y que incluso Bob Lazar manifestó de la existencia de un supuesto elemento 115. Así es. Que digo, tú como químico, Tiberio, ahorita nos vas a dar tu punto de vista, si es posible, si no es posible, etcétera. Pero la tecnología sí se revolucionó muy rápido. Muy rápido. Tal es el caso que apenas en los años 60 no había un solo celular. Y ahora ya tenemos la oportunidad de comunicarnos a cualquier parte del mundo, ¿sí? Casi en tiempo real, ¿no? Entonces es algo que inusitado, parece de ciencia ficción, pareciera el tema, sí, pero entonces sí lo que tenemos que precisar es que sí, ok, hay manipulación de la información, claro, y hay la forma de que el gobierno o los gobiernos nos traten de sembrar estas creencias, estos pensamientos, pero también está el lado cuantificable, las evidencias, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias? Así es. Pues que realmente tenemos un progreso tecnológico muy rápido, muy rápido, y pues sí quisiera que tú retomaras un poco esto, Tiberio. Sí, es muy interesante esto de la cuestión científica al respecto. Mira, lo que dice Bob Lazar es muy interesante. Quiero acentuar algo. Bob Lazar fue muy desacreditado, pero no por eso hay que desechar lo que él dice así de buenas a primeras, porque recordemos que todas las personas que se han acercado un poco a la verdad ovni han sido totalmente desacreditadas o han muerto en circunstancias muy sospechosas, Sí. como fue el astrónomo M.K. Jessup, como fue el físico James McDonald, como fue el ufólogo brasileño Lavo Fontes, y una lista pues interminable, sin contar con Carla Turner, y etcétera, etcétera. Bueno, mira, él manifiesta que había un elemento 115. Allá yo cuando me quedé en la Facultad de Química apenas estaban con el 105 y 106, los elementos de la tabla periódica de los elementos químicos de Mendeleev, llamados unil pentio y unil hexio. Elementos arriba del 106, miren, ya son muy inestables, o sea que únicamente tienen una vida corta de centésimas o milésimas de segundo. Pero ¿saben qué? Si se puede de alguna manera retener y aprovechar la energía que produce un elemento de esa magnitud, sería un combustible grandísimo. Teóricamente, esta teoría es una hipótesis científica. Quién sabe cómo si realmente lo están desarrollando en el área 51 a ese nivel. Aquí lo que nosotros podemos saber es a nivel teórico, lo que se sabe a nivel teórico de lo que es el elemento 115. Sería un elemento también infernal también, porque vibra a tal cuestión que podría abrir portales dimensionales incluso. O sea, las condiciones y las características de ese elemento, si es que realmente lo están manejando ahí en la área 51, son totalmente revolucionarios. Totalmente revolucionarios. Bob Lazar no nomás habla de eso. Habla que cayó una especie de ovni allá en Arizona en 1953 y recobraron varios seres de los que iban peloteando el ovni. Uno lo mantuvieron vivo, que lo tuvieron trabajando durante unos años, incluso el ser se llamaba Ian Roth, y que supuestamente él estaba a través de un lenguaje que se comunicaban con él, les estaba pasando los datos para crear tecnología. Y que a partir de eso se desarrollaron tanto la fibra óptica, que ahora pues, hace un avance tecnológico formidable, los microchips y otras cuestiones. A eso es lo que puedo decir de lo que dice Bob Lazar. O sea, no hay que desecharlo luego nada más porque dicen que son falsas sus credenciales. Todas las personas que se han acercado al fenómeno han sido desacreditadas, sí, o desaparecidas de la faz de manera sospechosa. Correcto. Así es. Pues eso que dices vamos a esto. Eso que dice de la comunicación y de lo que es el dar datos de tecnología, de esos seres que estuvieron dando esos datos, pues para mí no se me hace congruente ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque tienen ciertas habilidades ellos. Así es. Entonces, teniendo ese tipo de habilidades, pues más bien es lo que ellos quieren que tú sepas o aprendas, y no lo que supuestamente te están sacando de información. Porque repito, pues ellos en cualquier momento pudieron haber bajado y se los pudieron haberse llevado sin ningún problema de ningún tipo. Entonces ahí hay como le dicen, un contubernio, ¿no? Hay un trato, ¿no? Entonces ese trato yo pienso que es importante saber
cuál es el verdadero trato. Porque pues se habla en la historia de que los norteamericanos hicieron el trato de la abducción de cierta cantidad de personas y bueno, esa historia, ¿no? Pero en realidad yo pienso que no. Yo más bien pienso que ellos ya hay un trato con una secuencia en el sentido de historia, ¿sí? Porque hay que recordar. O sea, un trato con ellos. Sí, hay un trato. El detalle es que nosotros no sabemos las leyes que hay, o sea, no sabemos las leyes cósmicas, vamos a decir así de esta manera. Entonces, también se van paso a paso. Entonces se van dando poquito a poquito las cosas. Es un arma de doble filo, ¿sí? Y es la que están jugando los americanos. Entonces, ¿a qué voy? Aquellos tienen la primicia, vamos a decirlo así, del contacto, de la información, etcétera. Pero ellos también saben que el tener eso, tarde que temprano, no lo van a poder controlar. En el sentido de la información. La gente se va a enterar. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Por qué hay seres que vienen y te dan un mensaje? ¿Por qué hay seres que te dicen y te muestran una cierta realidad? ¿Por qué hay seres que vienen y te dicen existe esto, existe aquello? ¿Sí? Entonces es un bombardeo es un jaloneo de información. ¿Estamos? Pues tomo la palabra aquí y sí, retomando lo que dice aquí Mario Morales, de hecho sí hay contratos, de hecho sí hay contubernio entre el gobierno americano y las entidades extraterrestres. O sea, desde la época del Truman ya hubo ahí un contrato que les dejaron hacer abducciones a cambio de tecnología. Y hay otras muchas cosas que de seguro tú sabes. Sí, así es. Entonces quisiera que nos ahondes un poquito en eso. Sí, efectivamente, aquí vamos a entrar en lo que es el terreno conspiración del fenómeno OVNI y que efectivamente tiene que ver con el Área 51. Se dice que allá por los años 50, después del gobierno de Harry Salomón Truman, dicen que aterrizó un OVNI ahí en el estado de Virginia. O sea, llegó la gente, llegó las autoridades y bajó un ser. Y dijo llamarse el señor Valiant, muy bien parecido, algo así, y que dijo que quería hablar con el presidente. En esa época estaba Dwight Eisenhower. Y al hablar con él, parece ser que se hicieron esos tratos que tú mencionas, ¿verdad? Para hacer abducciones, sí. Para hacer, y que iban a estar numeradas las abducciones y que no se iba a dañar supuestamente a los humanos y se les iba a regresar de sanos y salvos. Sí. Y ese proyecto se llamó el proyecto Majestic 12. Este proyecto tiene tintes esotéricos, el por qué 12, ¿verdad? Desde los 12 apóstoles y quién es el número 13. Parece ser que hay sociedades secretas, de ahí ya entramos en el terreno conspiratorio de los Illuminati, de la gente que realmente está gobernando el mundo, los verdaderos gobernantes del mundo. Ahí parece ser que se hicieron esos tratos y tiene que ver con lo que dice Bob Lazar, de que ahí hay naves, ahí hay seres extraterrestres, tratos con altas autoridades humanas, con un grupo de seres, una de las razas de seres extraterrestres que parece que es algo nociva para la humanidad. Eso es muy cierto, eso que mencionas. Sí. ¿Qué dices, contactado? Pero te voy a decir una cosa, eso es lo que se dice. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que se dice. Pero está documentado, ¿eh? Sí, pero de todos modos eso no dentro del conocimiento que está atrás y que no se da el informe, eso no tiene validez. No tiene validez. Y lo voy a decir por qué. Por ejemplo, hizo un trato con el presidente, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. Si por ejemplo, los gobiernos, Estados Unidos, que vamos a decir lo que es el más fuerte, es bien sabido que cuando él entra a un país centroamericano, se dice que hay un trato, hay una plática, un diálogo. Llámese comercio, llámese como tú lo quieras decir, pero no hay tal, hay una imposición. ¿Okay? A eso vamos ahora, respecto al fenómeno, es exactamente lo mismo. Nada más que hay algo que se debe uno preguntar. ¿Por qué un ser o un grupo que tienen una tecnología totalmente fuera a la de aquí, tengo yo que venirte a pedir un permiso? ¿Ok? Claro. Yo siendo quien puedo ser y lo que puedo hacer. Pues porque tienen respeto. No. El respeto al derecho ajeno. No, es que hay leyes. Hay un código. Entonces esas leyes son las que nosotros no conocemos. Se dicen conocerse, ¿sí?
porque hablan de una federación. Así es. ¿Ok? Ya los contactos y contactados. ¿Sí? Y... O sea, entramos a eso, es lo que yo te digo. Entonces habla de una federación. Entonces yo una ocasión, por ejemplo, les preguntaba yo a ellos si todavía existía la política. Entonces ellos dicen que no, pero como que sí. O sea, no como la que nosotros se maneja aquí, pero sí hay un consejo, ¿sí? Entonces hay un consejo estelar. Entonces dentro de ese consejo hay cosas que no se entienden, como por ejemplo, ¿por qué permitir ciertas cosas en ese consejo estelar, unas sí y otras no? ¿Como cuáles? Bueno, unas sí por decir como cuando entran, porque yo tengo entendido que para que entren aquí, mismo las historias de contactados o de relatos te lo dicen, te lo marcan de una manera. Entonces, una nave para poder venir aquí a la Tierra tiene que tener un permiso, porque allá arriba, los que no saben o los que no pueden ver, son como capas. En capas me refiero, hay una área donde hay ciertas naves y luego más arriba hay otra área de ciertas naves. Son cinturones, vamos a decirlo así. Y más arriba ya hay naves militares, estelares, ya con armas, al igual que aquí arribita, dentro de la Tierra. Entonces, para que entre una nave tiene que pedir un permiso, ¿ok? Sí, ahora, es lo que te decía. Ahora vamos a las historias. Ahora vamos a las historias. Sí, pero no es lo mismo que el gobierno. Okay. A eso voy. Pero también, entonces, o sea, también dar un poquito de credibilidad en que pues no van a venir aquí sin permiso. Sí, pero es que debe haber, hay una ley allá arriba. Sí. Entonces aquí, por eso es que se pide el permiso, porque es el protocolo. El protocolo. Pero entonces voy a esto. Entonces, si existe eso, nos vamos a las historias, ¿sí? Por ejemplo, hay que darse cuenta de las historias que platica la gente que no fueron gratas. Hubo mutilación. Claro. Hubo, ¿ok? Entonces, eso vamos a ver una historia. Supongamos que esa historia es nefasta, pues lamentable. Pero también hay que ver esas historias que tienen una historia que te platican de un rapto, no me acuerdo de esa historia, pero hay una donde platican que se los llevan y les hacen los experimentos y todo el rollo y los regresan, pero arriba le dicen al humano que si él permite que le hagan ciertos experimentos, que si él lo permite, que él puede pedir lo que quiera. Entonces le dan la opción de las habilidades mentales y él dice, sí, quiero tal, tal y tal, ¿no? Y se lo dan. Entonces le hacen los experimentos, pero entonces agarran y lo regresan. Es creo que una pareja. Entonces, la pareja de los Hills, ¿no? Pero entonces los regresan. Entonces cuando regresan, los bajan y en la nave ¡fum!, se va. Y en ese momento ¡fum!, llega otra, en ese mismo instante. Y entonces ellos saben que fueron abducidos. Entonces les preguntan a ellos que para dónde se fue la nave. Entonces, bien chistoso, ¿no? Que dicen, no, pues se fue por allá, ¿no? Así que se fue por allá, ¿no? Pero les dicen, los extraterrestres le dicen a la pareja que les piden una disculpa y que eso no va a volver a suceder. Y ¡fum!, se van. Entonces, ahí te das cuenta que sí hay una persecución por una violación al tratado, ¿no? Al tratado o las leyes que ellos tienen. Entonces, eso es lo que yo entiendo cuando se conoce de ciertos casos en el que no son gratos. Por eso yo digo que no puedes tachar todos en general, ni todos son buenos, ni todos son malos. Ahora sí que dependiendo con quién te topes. Hay de todo. Exacto. Hay de todo. Bueno, mira, sí, en ese aspecto quería comentar del trato del Majestic 12, que algunos raptos, abducciones, no podrían ser explicables sin un permiso por parte, digamos, que un acuerdo entre los grandes gobiernos. Muchos casos fueron totalmente ingratos, una totalmente violación al libre albedrío humano, con agresión tanto de extracción de sangre, semen, agresión sexual, que pues, el humano quedó así completamente desorientado. ¿Quién le dio permiso? ¿Dónde? ¿Es una violación del libre albedrío? ¿O derechos humanos? ¿O hubo un acuerdo? Y todo esto no se dice, está documentado. De hecho, el dirigente del Majestic 12 es el señor Vannevar Bush, apellido muy conocido. Él es tío de George Bush y tío abuelo de George W. Bush.
Cuando se desarrolla el Majestic 12, empezaron a los tratos y hubo por ahí un personaje, James Forrestal, que no estuvo muy de acuerdo. Le digo, ¿sabe que esto hay que darlo a entender a la humanidad? Esto no puede ser. Vannevar Bush la advirtió. Le digo, ¿sabe usted? Cuidado porque esto es secreto. Parece ser que no hizo caso y de repente dijeron que estaba loco y lo metieron a una clínica psiquiátrica. El día ya que le iban, que iba a salir el día de su alta, dicen que violó la seguridad del hospital y que violó la seguridad que le puso el ejército y que según que se aventó de un 16º piso. O sea, que se suicidó. Ahí está, o sea, la cosa no es tan sencilla. O sea, si hay un secreto y que a la humanidad nos han tenido, si es que es cierto, nos han tenido completamente ajenos. Y que por las autoridades, pues no, quizá si nos representan en el gobierno, no nos deben representar a manera ética a nivel global. Si eso es cierto, entonces ahí hay cosas tremendas. Bob Lazar ya empieza a manifestar cosas ya de experimentos, incluso ya deja de que tienen a un extraterrestre ahí y le están pidiendo tecnología. No, ya están hablando de experimentos de clonación humana ahí en Área 51 y otras, ya hemos hablado de otras bases extraterrestres como en Dulce, en Nuevo México. O sea, cosas extraordinarias que pues había que tomar en cuenta, retomar, o sea, para varios temas aquí. Eso me gustaría comentar. Sí. De hecho, tal como estás diciendo, pues esta situación de permitir o no permitir Así y que es. hubo violación a los derechos humanos, Así es. realmente entonces estamos viendo que hay ciertas entidades extraterrestres que violan los acuerdos, Así es. ¿no? Y que definitivamente se quieren mandar solos. Y ellos sí, cuidado si contactamos o si ellos quieren venir y hacer su relajo, porque hay problemas de seguridad nacional para toda la humanidad, ¿no? Parece ser que sí, porque Sí. algunos contactados, como Tuella, como lo manifiestan los compañeros contactados, dicen que ya sí hay una especie de confederación estelar, Así y es. que hay unas leyes que todavía nosotros no entramos a ese grupo, los subhumanos, pero que hay unas leyes ahí de una confederación interestelar. Sí, Así perdón, seguridad mundial. Sí. Ahora la raza con la que parece que contactaron los de Majestic 12, se dice que los traicionaron, que empezaron a abducir un montón de gente, algunas no las regresaron, no decían cuántos, o sea que cortaron el acuerdo, o sea que no sabes que ya, y hubo ya una especie de separación en acuerdos. Eso es lo que se sabe, lo que se dice, ¿verdad? Y pues es muy cierto, si realmente todos fueran malos, pues yo creo que no podríamos sobrevivir aquí. Nos tratarían las razas superiores, si es que no tienen principios éticos como nosotros, o al menos parecidos, nos tratarían como nosotros tratamos a los animales. Como cobayas. Unos nos tratarían bonito, otros nos harían bistecs sin ningún problema. Entonces, ese es el tema, es serio. Sí, la verdad. Y de hecho en las abducciones de los Hills que manifestó aquí el Así es. contactado, pues sí se violaron de esos acuerdos. O Así sea, es. porque sí hubo extracción de semen, de extracción de óvulos. de óvulos. Así es. La persona decía, no, por favor, me estás lastimando. Así es. Y pues ni modo, con permiso, ahí te voy, ¿no? Sí, de hecho, Betty Hill manifiesta que ella no sé por qué veía las estrellas después del viaje que hicieron, ¿verdad? Que venían ellos de unas vacaciones de Canadá, la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961. Venían ahí por White Mountains, por el estado de Vermont, de New Hampshire, y es cuando solo recuerda que los venía siguiendo una estrella. Y después llegaron hubo una pérdida de tiempo, todavía no existía eso del tiempo perdido. Ajá. Llegaron, se sentían muy raros, hasta que les hicieron una hipnosis regresiva, un psicólogo de mucho renombre llamado Benjamin Simmons, que empezaron los recuerdos a temblar, los recuerdos totalmente del caso. Ella narra que le sacaron óvulos, que a Barry le sacaron semen, incluso dice que se sorprendieron porque a ella le revisaron la dentadura y revisaron la de Barry y dijeron, oye, mira, se mueve. Pero se mueve porque él tenía dentadura postiza, o sea, también cinco cosas raras que ocurrieron ahí. Y el caso Este es de los nuestros, yo creo. Y el caso extraordinario que pues le hacían un mapa a ella de una constelación, ¿verdad? Que concuerda con las constelaciones que... Porque que de manos de la ciencia, luego la así es. intervención de un astrónoma, Así es. que con los dibujos Sí. llegó a la conclusión de que era el sistema Así es. Zeta Reticuli. Que ahí es de donde venían los supuestos abductores del matrimonio Hill, que está dictaminado como la primera abducción oficial, ¿verdad? Del fenómeno ovni. Ya que sabemos que por ahí en la antigüedad hubo otras abducciones. En el libro de Enoch se habla de que Elías es arrebatado en un torbellino hasta un escudo de fuego.
Bueno, pero ese es el primer abducción oficial. Sí. Qué interesante, de hecho ese va a ser un próximo tema, ¿no? Ah, interesante. Las primeras abducciones que Así se es. tiene registro bíblico, pues es la de Enoch El libro y Enoch. también la de Elías, ¿no? Y es uno de los libros apócrifos Sí. que le quitaron de la Biblia, le quitaron 14 libros, entre ellos el libro de Enoch. ¿Por qué? Pues cosas muy sospechosas, ¿por qué, verdad? Sí. Así es, muy interesante lo que Bueno, claro. plantean. bueno, hay que recordar también que dentro de lo que se habla de la conspiración o datos que se dan, hay que recordar que cuántos años está oculta la historia, ¿no? Por ejemplo, se habla de 5.000 años con datos erróneos de la historia de la humanidad. Claro. Entonces, imagínate, vamos a hablar de la época ya del hombre como se conoce, llámale la época que quieras, que haya registro, pues imagínate, ya hay un engaño. Entonces, realmente sí es muy difícil, porque estamos viendo y aprendiendo de alguna manera dentro de lo que tenemos al momento cercano, Claro. que hay que verlo de esta manera también puede ser un engaño. Es muy complicado, porque ya cuando empiezas a meterte este rollo, realmente es como le decían al ingeniero Secua, ¿no? Cuando le decían, oiga, dice, ¿y ustedes sus pensamientos, sus ideas son de usted todavía o ya no? ¿No? Así es. Y pues él mismo dice, pues la verdad ya ni sé. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque él ya sabe a qué nivel Claro. es este rollo, y entonces es exactamente lo mismo. Yo igual opino lo mismo que él, ¿no? Así es. Yo cuando hablo con ellos telepáticamente o lo que sea, es lo mismo, como cuando andas en la calle y tienes la plática con un amigo o del tema, o aunque no sea del tema, hay veces te hace pensar y decir, bueno, ¿serán mis pensamientos o son los de otra persona? De hecho, ahorita el tema que estás tocando, pues lo que dijo aquí Tiberio del señor que se lanzó desde el 16º piso, Así es, así es. nadie se la compra que se haya suicidado. Sí, claro. Tuvo que ser una orden mental. Sube y casi como si fuera un títere, Sí, lo tal manejaron cual. y lo llevaron hasta el 16. Lo agarran y Vámonos. así es. Sí, Igual le pasó a Jesús, igual, a McDonald también, igual. A Olavo Fontes, desaparecieron, a Carla Turner, ya cuando se empezaron a acercar a la verdad, porque es muy cierto eso. Si el gobierno tiene algo ultra secreto, vas a poner cuestiones en los medios, pero cuestiones de desinformación. Yo por ahí vi unas fotografías de George Bush abrazando a un extraterrestre. Esos son tabloides que inducen a que no se tome en serio la problemática por la gente que lo puede investigar, los científicos. Un científico que vea eso dice, no, eso es un juego, es una faramaya, yo no voy a investigar eso, es una burla. Y si investigo eso, voy a bajar mi credibilidad y pierdo hasta mi trabajo. Cierto. Entonces, Sí. es muy inteligente la labor de desinformación. Para ese tipo. Hay que estar muy atentos a eso, sí. Pues, es que al final de cuentas es psicología. Así es. Y la psicología que ellos están utilizando, pues ya son otro nivel. Claro. Porque hay que volvemos a la misma. El aprendizaje que tenemos es limitado. Yo no digo que no sirva, pero es limitado. Entonces, si tú le hablas a un psicólogo o psicólogo de profesión, va a tener un nivel de aprendizaje para analizar a la persona. Pero el nivel que ellos están manejando psicológicamente ya rebasa. Por ejemplo, en la psicología hace unos años se hablaba, pero no se investigaba, por ejemplo, lo que es la telepatía. Así es. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya se acrecenta lo que se dice, lo que se sabe, lo que se vive, y entonces se empiezan a investigar. Pero es otro nivel, totalmente otro nivel. Hay que recordar que en el área 51, cuando los militares o el militar que le vuelan los dedos, ¿no? Que entran a una profundidad y se topan con unos seres, ¿no? Así es. Y tienen un encuentro. Ese es lo complicado, porque no se sabe, y lamentablemente el que escribe la historia o el que cuenta la historia muchas veces no sabe si es verdad, no es verdad, o qué sucedió ahí, porque no podemos saber si en realidad
ellos atacaron a los seres o los seres los atacaron a ellos, o cómo está la cosa. Es algo que yo no puedo darle ni la razón al militar, que a pesar de que le hayan volado los dedos, ¿sí? Que también volvemos a la misma, puede ser un chivo expiatorio. ¿En qué sentido? En que él divulga y después amanece muerto. Así es. Entonces le dicen, no, pues es que como se dice que andaba divulgando cosas que no, chin, se lo echaron. Pero muchas veces no sabes si, cuando ellos mismos los ponen. Sí, claro. Ellos mismos los ponen para que digan y hagan, y sabes que ya, pues ya dale, ya no sirve, Claro, ya dio lo que tenía que dar, desinformación. vámonos, para que quede sellado el cuento, ¿no? Definitivamente entonces, hay de todo en esto. Entonces todo eso es psicología, Así. todo, totalmente la televisión, la música, todos los medios que utilizamos, y más ahorita hablándose de los medios, ahorita que te enseñan las frecuencias, que para que duermas, que para que tengas suerte, que para que, o sea, todo es psicología. Y no duden que ellos ya estén obviamente utilizando las frecuencias para la manipulación. O sea, ya no estamos hablando del MK Ultra, sino ya estamos hablando de una manipulación frecuencial. Así es. Así es. Sí, de frecuencias. Así es. Y ni cuenta se da la gente. Sí, sí, muy cierto lo que mencionas. De hecho, bueno, pues ¿por qué tanto esfuerzo por mantener el secreto OVNI, digamos, ¿verdad? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tantas cuestiones por decir, bueno, cómo es que pudieron tumbar una nave de una tecnología súper avanzada a ellos? Supuestamente. Es como si ahorita unos señores tumbaran a pedradas un F-16, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Dice, por ahí dijeron, no fue eso, sino que entraron los platillos voladores al área de un campo magnético que estaba proporcionando un radar experimental y fallaron sus sistemas. Bueno, aún así, como, bueno, llegan sus compañeros y lo llevan y barren con todas nuestras armas. Ahora te voy a decir una cosa, Tiberio, ellos nunca andan solos. Bueno, nunca andan solos. En mi caso, digo yo, cuando llegan, nunca llega uno nada más. Siempre se pregunta, oye, ¿cuántos hay aquí ahorita? Me han dicho que hay veces hay 15, 30, 50, 200. Sí, así es. Nunca van solos. ¿Sí? Ahora, no sé si te tocó que un video que yo no lo volví a encontrar allí en Los Ángeles, ya es viejo, yo lo busqué, ya no lo volví a encontrar, donde se ve 2 flotas de ovnis, sí, en un video de, híjole, yo creo que unos 40 segundos, y se ve cuando están peleando. Está un bando aquí y aquí está otro. Parece que hay diferencias entre ellos. Y yo sí me doy cuenta que sí es real ese video, porque yo he visto cómo se mueven las naves, me han mostrado cómo se mueven las naves, y en ese momento cuando yo vi ese video, dije tal cual. Es un ataque y una defensa, tal cual. Y nomás veía cómo hacían como las caricaturas del Dragon Ball Z, que nomás se avientan los flashazos y aparecen por acá y aparecen por acá, está igualito. O sea, unos movimientos increíbles. Pues fíjense, del lado de la ciencia, amigos, también cuestionar esta parte bien importante, la manipulación de estas naves supuestamente estrelladas en Nuevo México, todas las de Roswell y de Dulce, etcétera. Incluso acá en Chihuahua también hubo un caso, ¿no? De que se cayó un ovni. Lo extraño es poder manipular eso sin que tengas consecuencias a la salud. Recordemos que estas naves de seguro viajan a esas velocidades gracias a lo nuclear, es decir, a la física nuclear. Y estas naves se han manifestado que muy cerca de ti te pueden afectar gravemente porque tienen mucha radiactividad. Entonces, ¿cómo llegar y recuperar los restos y recuperar las naves si están supercargadas de radiactividad? Así es. ¿Qué nos podrías comentar tú, Tiberio? Sí, efectivamente, por ahí hubo una manera de desacreditar el fenómeno OVNI allá por los años 60, diciendo que eran experimentos, aviones experimentales de la URSS, de la URSS, Estados Unidos, de tecnología nuclear. Por ahí salió un científico a desacreditar los ensayos diciendo, miren, para que un objeto se maneje con tecnología nuclear, al momento que tenemos necesita un reactor nuclear. Sí. Y un reactor nuclear es pesadísimo, sí, por la coraza que debe tener para protegerse. Los únicos que pueden tener es los submarinos, los aviones no, así que no es cierto que... Ahora, ya desde cuando por ahí algunos autores de libros de ovnis, como Frank Edwards, recopilaron varios casos de gente que se acercó a los ovnis y murieron. Sí. Murieron por efectos muy parecidos a la radiación, muy parecidos. Entonces, por ahí
hay que tomar en cuenta si es verdad lo que dicen, que se acercaron a las naves caídas sin la protección necesaria y recuperaron los objetos. Es muy controvertido los casos, la verdad, desde si realmente tumbaron naves de una tecnología muy superior a la nuestra. Es muy controvertido todo esto en la temática OVNI. Bueno, sí. yo te voy a dar opinión de eso que dices tú, que aparecen con síntomas o quemaduras. Así es. Yo pregunto, como escéptico de las noticias televisivas, te lo voy a poner esta manera. A mí, ¿quién me dice que fueron quemados? ¿O quién me dice que fue, o sea, que fue por el OVNI, vaya? O que fueron por la radiación. Sí. O sea, a mí, ¿quién me da esa certeza? ¿Quién me da esa seguridad? No la hay, ¿sí? Volvemos a la misma, como chivo expiatorio, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues eso es lo que te platican. Eso es lo que te sacan los documentos. Sí. Hasta ahí. Sí. O sea, no hay más. Yo te voy a decir por qué te lo digo esto. Porque si nos remontamos a la época, como se dice, de Jesús y demás atrás, que se habla de los ovnis, ¿por qué no hay datos de ese tipo? Claro. Sí, de alguna manera debemos confiar, ¿no? Podemos confiar en lo que la noticia que nos está diciendo. ¿Estamos? Se acercó Entonces, un ovni, eso es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Si tú ves uno, sí, no te acerques. Ajá. Y entonces, pues tú creyéndole, pues no te acercas. Hay un dato de un explorador en Saskatchewan, en Canadá, que se acercó a un ovni. Es un dato, ahí están las fotografías, incluso. Se acercó, es un explorador, andaba explorando minerales, vio un platillo que se bajó, color cobre, relata él, y dice que lo tocó con la mano y sintió un calor impresionante. Después sintió un choque tremendo y quedó desmayado. Y es el caso Michalak, muy famoso, y aquí se le hizo una especie de tablero de ajedrez, todo quemado. Ahí están las fotografías. Eso no digas que me contaron, esos son datos. Sí. Y también Frank Edwards tiene otros datos más con fotografías y testigos además. Sí. Un campesino que por ahí le disparó un ovni, le recibió un rayo verde y al tiempo murió de radiación. Sí. ¿No? También esos son casos de... ahí están documentados, ¿eh? Exacto, yo me refería exactamente a las pruebas documentales, que definitivamente eso trabaja con radiactividad. ¿Qué formas utilizan ellos para aislarse? Pues es lo increíble de este tema. Pues no sé si quisieras agregar algo más, Tiberio. Pues ya para cerrar, miren, este es un tema tan controvertido. Yo les digo que en este tema está la clave de nuestro origen, de nuestro presente, de nuestro futuro, hasta nuestro destino como civilización. Sin embargo, en esto vemos cómo está la desinformación, cómo está la censura. O sea, hay que estar abiertos a todos y no creer nada. Adelante, pero la cosa es investigar y investigar. Esto es lo que le puedo decir. Muy bien, y de tu lado, Mario Morales. Pues yo opino lo mismo que dice Tiberio. Es muy cierto, es escuchar y sacar tus propias conclusiones y investigar, ¿no? No te quedes con uno, ¿no? No sigas a uno, sigue a todos, ¿no? Y busca la mejor pues hipótesis o idea o donde tú tal vez te nazca y digas, mira, acá yo veo una falla, aquí esto queda con esto, claro, etcétera, ¿no? Razonar. Así es, tal cual. Pues llegó el fin de este programa tan interesante y que todavía dio para más, pero esperamos haber satisfecho, ¿verdad?, las expectativas de este programa tan interesante, el Área 51. Nos vamos a esperar, por supuesto, a nuevos temas como y muy igualmente de interesantes, como por ejemplo el caso de las primeras abducciones registradas en la Biblia y en documentos históricos. Es muy interesante. Muy interesante. Pues mi querido Mario Morales, fue un placer tenerte. Gracias. También. Gracias Mario. Gracias a todos ustedes, al contrario. Despedimos este programa, no sin antes agradecer a la cadena de Ciudad Radio por este espacio de divulgación. Muchas gracias. Y acá los esperamos en su programa Enigmas. Gracias. Hasta luego. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias. No, ya para más. Tú preguntas qué nos hacía falta, pues otra hora. Otra hora. Sí.